Instituto Tecnológico Rumiñahui, materia control de pozos. Vamos a ejemplificar un proceso de un fluido menos denso a una presión hidrostática y de la disminución de la presión hidrostática. El control de pozos en la industria petrolera es un aspecto crítico para la seguridad y la eficiencia de las operaciones de perforación y producción. La presión hidrostática es una fuerza clave que ayuda a mantener el control sobre el pozo, contrarrestando la presión del yacimiento y evitando que los fluidos del subsuelo fluyan incontroladamente hacia la superficie. Este control se logra principalmente a través de la densidad del fluido de perforación o de control. El principio de control de pozos, incrementando el peso del fluido de control. El fluido de perforación, también conocido como lodo de perforación, es un líquido denso que se bombea dentro del pozo durante la perforación. Su densidad medida por peso en la unidad de volumen, pesos de libra por galón o ppg en el sistema inglés o kilogramos por litro en el sistema métrico, es crucial para mantener la estabilidad del pozo. Al aumentar la densidad del fluido de perforación, se incrementa la presión hidrostática en el pozo. La presión hidrostática es la presión ejercida por la columna del fluido estático y se calcula como el producto de la densidad del fluido, la gravedad y la profundidad de la columna del fluido. La fórmula básica para calcular la presión hidrostática es presión hidrostática igual a densidad del fluido por gravedad y por profundidad, la profundidad vertical verdadera en este caso. Al aumentar la densidad del fluido se necesita menos profundidad para obtener la misma presión hidrostática o se puede contrarrestar una mayor presión del yacimiento o la misma. Esto es importante cuando se enfrenta a una situación de kick, que es cuando el fluido del yacimiento comienza a entrar en el pozo debido a una gran presión diferencial insuficiente entre la presión del yacimiento y la presión hidrostática. Ejemplo del efecto de incluir un fluido menos denso y disminución de presión hidrostática. Supongamos que un pozo está perforado con un fluido de una densidad de 10 ppg, que en este caso es el aceite, y la presión hidrostática es suficiente para mantener el control sobre el yacimiento. Si se reemplaza este fluido con uno que tiene una densidad de 8 ppg, que en este caso es el agua, la presión hidrostática disminuirá. Esto se debe a que la columna del fluido es menos denso y ejerce menos fuerza sobre el yacimiento. Si la presión del yacimiento es constante y la presión hidrostática disminuye, la diferencia de presión entre el yacimiento y la superficie aumenta. Al aumentar la densidad del fluido, el incremento de la presión hidrostática, mientras que disminuir la densidad del fluido reduce la presión hidrostática, lo que puede llevar a la pérdida del control de pozo si no se maneja de una manera correctamente. Aquí estamos viendo cómo introducimos el aceite primeramente con una densidad mayor y luego se introduce el agua con una densidad menor. Ahí nos damos cuenta cómo se ve la diferencia de los fluidos y cómo se hace la separación de los fluidos entre mayor y menor densidad. Gracias.